Muy buenos días, queridas hermanas. Comenzamos eh, este retiro para el mes de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y orando la oración por nuestro 11º capítulo general. Padre de bondad, te damos gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nuestra congregación. Que tu espíritu de amor guíe la celebración de nuestro capítulo general y nos conceda apertura y docilidad para permanecer juntas con Jesús de Nazaret en el camino de revitalización de nuestra vida y misión congregacional. Danos la gracia de ser luz a ejemplo de María, laboriosas como José, esposo fiel y carpintero de la ternura paterna, radiantes como la estrella de luz que se posó sobre el hogar de Nazaret y sobre la frente de nuestro Padre Santo Domingo. Que como tus siervos María Sara y Enrique Alberto, nos decidamos a ser testimonio de fraternidad y apóstoles de la verdad, peregrinando con esperanza en la Iglesia hacia tu reino de paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con el texto bíblico que estamos meditando, Juan 15, 1, 8, que está iluminando nuestro proceso precapitular y capitular. Ya hemos meditado el versículo 1, versículo 2. En el mes pasado estuvimos hablando de las podas y limpiezas como purificaciones que el viñador, que es Dios Padre, hace con cada una de nosotras, con los lugares donde estamos, con nuestra congregación, con la iglesia, con el mundo, como acto de amor y como medio de santificación para que encontremos la verdad. Hoy entonces es Juan 15, 1, 3, Juan 15, 3, perdón, y el título que le hemos dado es La palabra, eficaz herramienta que nos limpia. Vamos a leer entonces el versículo 3. Dice, vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. En este versículo encontramos dos versos importantes, otra vez, dos verbos, perdón. Otra vez encontramos el verbo limpiar, que ya habíamos estado hablando de ese verbo, kasairo, y que habíamos concluido que ese acto de limpiar es como un acto de amor de Dios para con nosotras, que quita las ramas que no sirven y también limpia las que dan fruto para que den más fruto. Y aparece la palabra logon, que es logos, que lo hemos escuchado, que significa palabra, verbo, y que en el Evangelio de Juan el logos es Cristo mismo. Para podar, el viñador usa instrumentos. El más conocido son las tijeras. Y si nos vamos a investigar los tipos de tijeras que el viñador usa, hay distintos tipos según también el tipo de vid, según los años que tenga la vid. Si es joven, se utilizan unas tijeras. Si ya tiene sus años, también se utilizan otras. También según el número de pulgares, que son como las ramas que quedan de la cosecha anterior, según el grosor de las ramas, pues si son ramas delgaditas, utilizará unas tijeras menos grandes y menos fuertes, pero si son más gruesas, pues unas tijeras más gruesas y más grandes, más resistentes. Depende también la altura, porque hay unas tijeras que son así como muy manuales, pequeñitas, para quitar los pulgares o las ramas que están cercanas al viñador, pero también hay unas que tienen una base larga para poder quitar ramas más altas. Y también depende si las ramas están secas o verdes. Si están verdes, se utiliza un tipo de tijeras. Si están secas, otro tipo de tijeras. Generalmente, pues las tijeras, bueno, aquí vemos como los tres tipos principales que utiliza el viñador, pero generalmente pues sabemos que las tijeras tienen una cuchilla que el viñador debe constantemente afilar y adecuadamente para que pueda haber una buena poda de esas ramas.
Para el evangelista, el instrumento más eficaz que usa el viñador, es decir, el Padre, es su palabra, porque eso es lo que nos dice en este versículo 3. Vamos a retroceder un poquito otra vez hacia el versículo para volverlo a leer. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. ¿Sí? Jesucristo dice que les está hablando a sus discípulos, ¿no? Y les está diciendo que ellos ya están limpios gracias a la palabra que les ha anunciado, ¿no? Entonces, lo que quiere decir para el Evangelio de Juan es que el instrumento más eficaz que usa el Padre para limpiarnos es su palabra, y su palabra es Jesús mismo. La verdad, Jesús, todo lo que hemos visto sobre Jesús, sobre los yo soy, es Jesús mismo, como nos lo refleja el Evangelio. Y vamos a ver algo muy bonito que es que en la Sagrada Escritura sí se presenta la palabra como algo que tiene, que es punzante, ¿no? Que tiene, o sea, digamos como que corta. Y eso lo vemos en varios textos, pero aquí he elegido algunos de los textos en los que pues ya leemos constantemente esto y que ya quizás los hemos escuchado. Por ejemplo, este de Hechos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos está pues haciendo esa semejanza o sea, como está utilizando como un simbolismo, ¿no? Haciendo esa semejanza o esa comparación entre la palabra de Dios como una espada de dos filos, como algo punzante, algo que corta, y lo describe para decir que penetra hasta partir el alma, o sea que sí cumple esa función de partir, ¿no? Esa limpieza es de partir el alma y el espíritu, pero en un sentido bueno, o sea, lo más profundo de nosotros en el sentido de que duele, pero eso tiene como consecuencia el que nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí nos está como complementando el tema del mes pasado, ¿no? Que esa purificación continua por parte del viñador, que es el Padre, nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el objetivo. Encontramos otro texto en el Salmo 54 que dice, tus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales, ¿sí? Como para describir eso agridulce que genera la palabra en nosotros, ¿no? Como que esa parte dulce que es como que nos hace sentirnos amados por Dios, nos revela a Dios, descubrimos el amor de Dios, nos sentimos amadas por Él, pero a la vez esos puñales quiere decir que la palabra de Dios es exigente, que no nos deja como estamos, que no nos permite seguir en la mediocridad, que nos exige como un buen papá o como una buena mamá. Luego en el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra. Otra vez vuelve y nos dice que con qué se limpia el camino, con el guardar la palabra. Y la palabra de Dios siempre nos va a mostrar el amor de Dios, pero también nos va a mostrar un Padre que exige. En segunda de Timoteo 3, versículos del 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Ahí nos está diciendo como también la palabra enseña, corrige, nos ayuda a instruirnos en la justicia, con el fin de que seamos perfectos como lo es el Padre y también para que estemos preparados para todas buenas obras, es decir, para que alejemos las malas obras de nosotros, para que sepamos discernir entre lo malo y lo bueno y podamos elegir las buenas obras. Vamos a ver lo que significa el logos en el cuarto evangelio. Si ustedes se acuerdan, desde que comenzamos leyendo Juan 1:1, ya, o lo que se llama el prólogo del Evangelio de Juan, ya nos está hablando de inicio el evangelista sobre logos.
Aparece 40 veces en este cuarto evangelio y por eso se dice que una de las teologías más fuertes que tiene el evangelio de Juan es la teología del logos. Y hay una cantidad de estudios de biblistas, de teólogos sobre este tema. Esta palabra logos aparece 4 veces en el capítulo 1 y en el versículo 1 se repite 3 veces y una más en el versículo 14. Los primeros 18 versículos de este evangelio, exceptuando el 6, el 8 y el 15, han sido llamados himno al logos por esa intensificación, esa intensidad que tiene este término especialmente en el capítulo 1. En el griego, este evangelio es claramente parecido al Génesis, especialmente en la Septuaginta, que recordemos que es la Biblia griega, la Biblia de los 70, pues ambos empiezan con en arjé y es a propósito. O sea, lo que está diciendo el evangelista, el escritor, remite al Génesis donde inició todo para decir que junto a ese creador estaba Jesús ya, la palabra. Por eso, bueno, volvemos a decir que en este evangelio hay un fuerte componente de la teología del logos. El logos, esta palabra ya era muy conocida en el contexto griego y helenístico. Recordemos que el trasfondo de este evangelio, la comunidad del evangelista, pues tiene un gran componente cultural helenístico, griego. Está permeada totalmente por esta cultura y de hecho el trasfondo son los gnósticos, bueno, todo lo que se deriva de la cultura griega. Y este es un término que ya resuena entre los filósofos y escritores y judíos de procedencia griega. Por ejemplo, Heráclito afirmaba que todas las tensiones del universo y del hombre se manejan por medio de una ley eterna que rige los cambios. A esa ley que rige los cambios, que está gobernado por una ley eterna, la llamó logos. A esa ley la llamó logos, que es la causa de la armonía universal. Y Filón, un pensador judío influido especialmente con el platonismo, usa en sus escritos el término logos más de 1300 veces, al cual consideraba la primera forma, es decir, el protogonos. O sea que hay una ardua influencia griega y lo que hace el evangelista es como coger un término con el que los griegos identificaban como esa fuerza externa que había al hombre y que gobernaba el mundo. Lo que hace el evangelista es decir, eh, yo les traigo la verdad de eso, o sea, el logos es Jesucristo, ¿no? Ese nombre le pertenece solo a Jesucristo. Es como cuando Pablo llega a Atenas y ve el monumento al Dios desconocido y dice, a ese Dios desconocido es al que les vengo a predicar, es Jesucristo, ¿no? Igualmente Juan, desde el prólogo y en todo su evangelio ya está diciendo ese logos en el que tanto ustedes, del que tanto hablan ustedes y en el que tanto creen y lo denominan como una energía grande, externa al hombre, que rige todo, esa ley externa, ese logos se los anuncio yo, que es Jesucristo, el Verbo encarnado y que estuvo desde los inicios de la creación y hasta el fin del mundo. Y esa es la realidad y verdad que nos presenta Juan, pero hablando de la comunidad a la que iba dirigida el Evangelio. Recordemos que este Evangelio fue escrito más o menos en el 110 después de Cristo. Era una comunidad ya que había hecho una amplia reflexión teológica, por eso el Evangelio es tan profundo. Eh, la verdad que les presenta Juan es que el logos es alguien y no algo, como ellos consideraban, que era como una energía, que era como algo externo al hombre, como una fuerza, como una ley. Entonces les dice, no, ese logos es alguien que es Dios, que se hace hombre, que nace de una mujer y que tiene un nombre concreto, Jesucristo. Y a ese es del que les vengo a hablar, ¿no? Es como si dijera eso Juan desde que inicia su evangelio. Y Juan afirma que el viñador, es decir, el Padre,
nos limpia a través del verbo hecho carne, o sea, a través de Jesús. Jesús que se hace concreto en gestos y palabras, que es tangible, que es hombre como nosotros, que es el Evangelio, la palabra viva. O sea, que a través de los gestos, actitudes, de la vida, de todo lo que nos dejó Jesús a través de su palabra, es que el viñador nos limpia. Eso es lo que está diciendo en este versículo que estamos reflexionando hoy. Y luego, si nos vamos al versículo 7 de este mismo texto bíblico que estamos estudiando, dice que una condición para que esa palabra nos limpie es el permanecer. No voy a profundizar mucho en la palabra permanecer, que es como la clave, el corazón de este texto bíblico, porque ese es el tema siguiente y le vamos ahí a dedicar un buen rato. Pero sí que tengamos claro que una condición para que esa palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, tenemos que permanecer. Y permanecer, pues ya lo vamos a ver, es una condición del discipulado en el Evangelio de Juan y no es solamente estar, ¿sí? Sino esa configuración con Jesús en todo sentido, ¿sí? Esa es la condición para poder dejarnos limpiar por la palabra. ¿De qué nos limpia la palabra? Nos limpia del pecado, eso lo dice el evangelista Juan. También encontramos en Primera de Juan 1:6-7, que es pues el autor de la Primera de Juan, es el mismo del Evangelio de Juan, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos está diciendo que si nosotros decimos que creemos en Él o que tenemos comunión con Él, pero andamos en las tinieblas, estamos siendo unos mentirosos. Igual que si no practicamos la verdad, pero que si estamos en la luz, como Jesús está en la luz, entonces el mismo Jesucristo nos limpia de todo pecado. También nos limpia de la excesiva confianza en sí mismo. En ese diálogo de Jesús con Pedro, de Juan 13:37-38, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y ya, pues sabemos después, más adelante, cuando llega esto a la práctica, que es cuando Pedro, pues como Jesús lo había profetizado, termina negándolo. Entonces, aquí el evangelista nos está mostrando que luego hay una purificación muy interesante también de Pedro y cada uno de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, en la que esa excesiva confianza en sí mismo, y ahí Jesús le dice la carne, más adelante Jesús dice en Juan, no, la carne es débil, pero el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Y pues Pedro con esta frase lo que estaba demostrando era una excesiva confianza en sí mismo y un desconocimiento de su debilidad y de sus límites. Pues la palabra cumple ese objetivo, además de que nos va limpiando del pecado, que ya sabemos que es un proceso, porque hasta que muramos y sea nuestro momento de expirar, vamos a pecar, porque hace parte como de esa concupiscencia nuestra, de la carne, de nuestra limitación como seres humanos, y si no seríamos ángeles o robots, ¿no? Pero hace parte de nuestra limitación que no somos como Dios, que sí nos equivocamos y sí pecamos. Pero la palabra, si nosotros no estamos siendo un impedimento para que nos hable, si tenemos contacto con ella, que de hecho lo tenemos, pero si de verdad dejamos que empape, que penetre en nuestro corazón, como decía el texto de Hechos, la palabra va haciendo su trabajo y nos va librando de ese pecado. Al librarnos de ese pecado o a permitirnos progresar en la virtud, también nos va ayudando a poner más en la confianza en Dios, a conocernos más, a purificar muchas cosas en nosotros que nos hacen tener excesiva confianza en sí mismo y hacer lo que hace Pedro, ¿no? Como que con la palabra, con la razón decir que sí vamos a hacer tal cosa, que vamos a ser fieles, que vamos a ser mejores hermanas y luego con los hechos, pues contradecirnos en eso. Si realmente yo estoy teniendo un contacto con la palabra honesto y auténtico, eso tiene que irse transformando en mí. Si no sucede es porque la estoy leyendo por leer, pero realmente no estoy siendo como un impedimento para que
Dios me hable y para que Dios me transforme. A la vez vemos que esto de lo que nos limpia la palabra, el pecado, la excesiva confianza en sí mismo, son también impedimentos para que la revelación se haga plena en mí, ¿no? El pecado impide que yo pueda ir entrando en esa revelación de Cristo y la excesiva confianza en sí mismo también. Además de que para el Evangelio de Juan, para el cuarto del Evangelio, también la palabra nos limpia del mundo. Recordemos que en este evangelio se habla mucho del mundo y el mundo y el mundo, y el significado del mundo en el evangelio de Juan es todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Nos dice Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y recordemos que también en la oración sacerdotal Jesús dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, el mundo es todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Por eso en algún momento también le dice a Pedro: apártate, Satanás, porque en ese momento él con sus ideas estaba queriendo que Jesús se apartara de la voluntad de Dios. Entonces, recordemos, la palabra nos limpia especialmente del pecado, de la excesiva confianza en sí mismo y del mundo, según el Evangelio de Juan. ¿Por qué nos limpia la palabra o por qué Dios Padre nos quiere limpiar a través de la palabra, es decir, a través de Jesús y todo lo que hizo a través del Evangelio? Para que vivamos en la verdad y la verdad nos haga libres y no esclavos. Eso ya lo habíamos desarrollado en uno de los retiros. Si nosotros vivimos en la verdad y somos libres y no esclavos del pecado, vamos a ser felices y vamos a hacer felices a los demás. Es decir, crezco yo y hago crecer a los otros. Y también para aumentar nuestro deseo de saciarnos con los bienes eternos, con lo de Dios y no con lo del mundo. Eso es lo que, el por qué nos limpia la palabra. Así como decíamos en el retiro pasado que el viñador poda y quita las ramas y corta como un acto de amor por la viña para que su fruto sea de mejor calidad y para tener una buena cosecha y unos buenos frutos. También la palabra, que es un acto de amor a través del cual Dios nos limpia y nos purifica, Él lo hace para que seamos felices, para que hagamos felices a los demás, para que no seamos esclavos, para que vivamos en la verdad, seamos libres y también para aumentar ese deseo de eternidad que tenemos todos impresos en el corazón. Cuando se habla de esa imagen y semejanza con Dios, se está hablando como que Dios nos pone un chip cuando nos crea que nos hace insaciables en este mundo, que nos hace añorar los bienes eternos. Y todo el mundo tiene eso en el corazón, hasta los que digan que no creen en Dios, sino que esa necesidad de algo más allá de lo material, de algo trascendental, la llenan con cosas materiales pensando que ese es el camino. Y nosotros mismas también hacemos eso, aunque creamos en Dios y aunque consideremos que tenemos una experiencia de Dios, porque ese deseo es como un vacío. De hecho, recordemos que San Agustín decía: mi alma está inquieta hasta que descanse en ti, ¿no? O sea, como que realmente ese vacío profundo de esa necesidad de Dios se va a llenar plenamente cuando muramos y vayamos al cielo por misericordia de Él. Pero que en esta tierra está ese vacío sin llenar totalmente, porque es algo que es una necesidad básica que Dios pone en nuestro corazón, que nos saciemos de Él, que hay algo que solo se sacia, hay algo en nuestra vida que solo se sacia con Él. Y eso es lo que nos hace arder de deseos de Él, querer estar con Él, buscarlo a Él. Pero tenemos que identificar esto, que ese vacío y esa necesidad de saciedad debemos llenarla con Dios y tenemos que estar como en continuo discernimiento si la estamos realmente llenando si estamos llenando esa necesidad con Dios o con otras cosas, ¿no? Esto se complementa muy bien con lo que habla la psicología de las compensaciones, ¿no? Que nosotros experimentamos ciertos vacíos. Primero está ese vacío como esa necesidad de Dios, también hay otros vacíos por nuestras heridas, por situaciones, carencias que tuvimos en la infancia. Pero nosotros creemos que eso lo podemos llenar con lo material, entonces empezamos a compensar
ese vacío y esa necesidad, por ejemplo, con el activismo, con hacer y hacer y hacer por hacer, que es lo que le critica justo Jesús a Marta, no le critica que esté haciendo cosas, sino su dispersión en el hacer, que el hacer no la centra, sino que la inquieta, la estresa, la desconecta de él. También podemos, por ejemplo, uno ve las compras compulsivas, también es una manera de llenar ese vacío, la dependencia emocional, los apegos desordenados, el sexo, pues todo eso son cosas que en el mundo la gente o nosotros buscamos que nos sacie, o sea, buscamos saciarnos como ese vacío, pero experimentamos que luego ese vacío es más grande cuando lo saciamos con el pecado, con lo material, con las cosas de este mundo, no se experimenta, a lo mejor en el momento se experimenta una felicidad instantánea, pero después se experimenta un vacío más grande, porque realmente el que puede saciar eso en la medida de lo posible en esta tierra es Dios, y Dios a través de su palabra experimentada, vivida, que nos transforma. Aquí ya está, ay, perdón, me devolví. El lugar de la palabra en la iglesia. Quería ir como concluyendo este tema para que nosotras podamos hacer como esta reflexión sobre eh, como la palabra en nuestra vida. Quería complementarlo con este tema de la constitución dogmática de Verbo. Sabemos que es como la constitución dogmática que sacó el Concilio Vaticano II sobre la divina revelación, y que fue pues como todo el concilio, fue pues muy innovador en este tema del estudio de la palabra de Dios, porque a partir del Concilio Vaticano II se abrió las puertas al estudio de la palabra, que era algo que estaba cerrado, que los protestantes sí nos llevaban como bastante la delantera en ese tema desde Lutero, porque ellos sí ya habían estudiado la Biblia como método científico, como método histórico, y habían avanzado en bastantes estudios, sobre todo los protestantes alemanes, estudios profundos y que son válidos, que también se estudian en la carrera de Biblia. Pero la Iglesia Católica pues se había quedado un poco atrasada en este tema. A partir de esta constitución dogmática se abren las puertas al estudio de la palabra de Dios ecuménicamente, también a nuevas ediciones y traducciones, el que también la Biblia esté a la mano de todos. Bueno, se hacen muchos cambios. Las invito a que las que no han leído puedan profundizar en esta constitución dogmática, y las que ya la leyeron o la hemos leído podamos releerla, y pues en cada momento nos dirá algo nuevo, ¿no? Como magisterio de la iglesia. Pero pues yo quería rescatar aquí, tiene cosas muy valiosas, muy valiosas, como por ejemplo el poner al mismo nivel la palabra de Dios y la Eucaristía, el cuerpo del Señor, la consagración. Por eso, o sea, es decir, así como le veneramos el cuerpo de Cristo, también debemos venerar la palabra. Y así como dedicamos tiempo a la oración, frente a la Eucaristía o frente al Sagrario, también debemos dedicar nuestra oración frente a la palabra, meditada, contemplada. La Dei Verbum dice que el nivel de la Eucaristía, de Jesús presente en el Sagrario, es el mismo nivel de Jesús presente en la palabra de Dios, porque está igual de vivo. Pero pues hay tantas cosas valiosas en esta constitución, pero quería rescatar unas que nos atañen a nosotras como religiosas, y que de hecho lo dice como directamente para las religiosas a los religiosos en el capítulo 6, como también responsables de profundizar la palabra y también de hacer que la palabra sea conocida. Entonces dice que debemos sumergirnos en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de nosotros resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no escucha en su interior. Entonces, invita a esa meditación asidua de la lectura y el estudio diligente de la palabra, para no ser predicadores vacíos y superfluos, sino que podamos de verdad ser predicadores que escuchamos en nuestro interior la palabra. Luego dice, aprendan los religiosos el sublime conocimiento de Jesucristo
con la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Recordemos que esa frase es de San Ambrosio, sí, de San Ambrosio. Este tema de porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Entonces nos invita a ese conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Sagradas Escrituras, pero una lectura por leer, no, ya dijimos que es una lectura eh, que me lleve a una interpretación adecuada de la palabra, pero también a una transformación interior. Sí, que yo no sea obstáculo para que esa palabra me transforme. Luego dice, lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia, en este caso, por ejemplo, la liturgia de las horas, que nosotros tenemos contacto diariamente con la palabra a través de la liturgia de las horas, de los salmos, de lecturas bíblicas. Entonces dice, ya por la Sagrada Liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Entonces ahí recomienda como profundizar en la palabra de Dios de alguna manera. Los que hemos tenido la posibilidad de estudiarla, pues qué privilegio y qué regalo por parte de Dios a través de la congregación, pero también el meditar en la palabra a través de la liturgia, en la liturgia eucarística, en la liturgia de las horas, también en la lectura espiritual como un medio, como uno de las lecturas espirituales, también por las instituciones que dice pues las universidades, que diplomados, hoy en día hay tantos medios para estudiar la palabra y si es necesario estudiarla desde su contexto histórico, contexto literario, teológico, para poderla entender. A mí eso me cambió la relación con la palabra de Dios porque a veces pues cuando yo la leía y no la entendía, me desanimaba. A veces me hablaba, a veces no, pero desde que empecé a estudiarla ya con una carrera como más formal en este tema y a profundidad, pude enamorarme más de la palabra de Dios y como ser testigo de ese papel que hace la palabra de Dios para purificar la fe, para mm, darle sentido a nuestro seguimiento desde esta vocación específica de la vida consagrada, también esa purificación que hace la palabra de verdad en el corazón, de transformar, de cambiar, de confrontar. Yo recuerdo cuando vi los profetas, para mí eso fue intenso, suscitó dentro de mí mucha conversión en el seguimiento. Me di cuenta que Dios es un Dios misericordioso, pero que también es justo, que también exige, que no, nos invita a salir de la mediocridad y esa precisamente es la purificación que la palabra hace en nuestro corazón. Y luego dice que por otros medios también, pero que sean aprobados y pues como que estén bajo el cuidado de los pastores de la iglesia eh, para no cometer como el error de aislarnos también del magisterio, porque pues cada quien puede estar diciendo, predicando la palabra, pero no interpretándola adecuadamente. Pero nosotras particularmente tenemos muchos medios de contacto diarios con la palabra. Tenemos la Eucaristía en donde se lee la palabra, se predica la palabra y alguna enseñanza nos tiene que dejar esa liturgia de la palabra, la liturgia de la palabra. También pues meditamos el Evangelio diariamente, el Evangelio del día. Ojalá que no nos limitemos a escuchar solo reflexiones ya grabadas, sino que también nos demos el espacio como de meditarla en comunidad y sacar de verdad la enseñanza que siento que el Espíritu habla aterrizadamente a mi realidad, aunque pues las reflexiones y grabaciones que encontramos contribuyen, pero que no se nos convierta siempre como que limitemos nuestra reflexión solo a lo que escuchamos, sino también a lo que contemplamos. Eh, en la liturgia, tenemos la liturgia de las horas también, todos los días, el laudes, oficio de lectura, si rezamos hora intermedia, vísperas completas, pues estamos meditando la palabra de Dios. Mejor dicho, todos los días tendríamos que tener, mejor dicho, unos avanzados pasos en conversión
de nuestra vida y enamoramiento de Dios, porque tenemos muchos medios para meditar la palabra. Ahora tenemos que cuestionarnos, pues realmente si esa palabra está logrando una transformación y conversión interior, si realmente me está purificando, si realmente me está llevando a un auténtico seguimiento del Señor, si realmente esa palabra permea tanto en mi vida que yo lo estoy demostrando en la manera en que me relaciono con mis hermanas, con los otros, con mi familia, si los demás de verdad pueden decir que se me nota que tengo contacto con la palabra porque soy palabra de Dios con mis gestos y mis palabras, que es un reto que tenemos todos los días, pero que hoy es la oportunidad para hacernos ese examen de conciencia sobre nuestra relación y profundidad con la palabra. También nos dice, no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. O sea, la importancia que dentro de nuestros espacios de oración la Sagrada Escritura esté presente, la meditación de la Sagrada Escritura esté presente, tanto en los espacios de la mañana como en los espacios de la tarde, en nuestra hora de guardia. Porque cuando nosotras leemos la palabra, por ejemplo, en la hora de guardia, el que está poniendo el tema es Dios. Y me aseguro de que de verdad yo le esté escuchando y no solo me esté escuchando a mí misma o esté yo poniendo el tema y hablando, pero no escuchando lo que el Señor me pide, que realmente se va a hacer eficaz en mi vida. Con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación, confiado a la Iglesia, llene más y más los corazones de los hombres. Esta ya es casi la conclusión de esta constitución dogmática de Iberbum, palabra de Dios, en donde se nos dice que nosotras como religiosos, igual que los sacerdotes, los laicos, debemos leer la palabra y estudiarla para difundirla y para que resplandezca y para que compartamos ese tesoro de la revelación que Dios confió a la iglesia y que cada vez más llene los corazones del mundo. Esto es muy bonito porque pues nosotras hacemos parte también de la orden de predicadores, la orden que predica la verdad, la orden que predica Jesucristo. Y esa predicación sí tiene que ser con nuestro testimonio primeramente, porque no podemos ir a predicar algo que no vivimos o que por lo menos estamos luchando por vivir en continua conversión, pero también la predicación en la orden es una predicación explícita, ¿no? También no debemos solo limitarnos a dar ejemplo, también podemos decir una palabra, explicar la palabra, y de hecho solemos hacerlo en nuestros apostolados con las personas que conocemos, pero que la palabra de Dios sea el referente, como dice en la de Iberbun, es el alma de la teología, tiene que ser nuestro referente en todo, en nuestros comportamientos, en los consejos que les damos a los otros, que en todo sea la palabra de Dios la que direccione nuestra vida. Palabra de Dios, Eucaristía, palabra de Dios, Eucaristía. A partir de esto, pues este es el lugar que tiene la palabra de la iglesia, pues digamos que inspirado a través del magisterio, a través de esta constitución dogmática de Iberbum, pero pues en el catecismo encontramos también la belleza de la reflexión bíblica en la iglesia y en muchos escritos de los papas y en muchas exhortaciones. Pero pues aquí quise como traer a colación la de Iberbum, que es como el referente con lo que empezamos todos los biblistas a dar cualquier curso de Biblia o a reflexionar en cualquier libro de la Biblia o dar cualquier taller. Ese es el referente. Ahora, ¿cuál es el lugar de la palabra de Dios en mi vida? Esta es una buena pregunta. Ya leímos el lugar de la palabra en el Evangelio de Juan, el lugar de la palabra en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el lugar de la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios en la congregación? ¿Qué lugar le estamos dando? ¿Cómo está transformando nuestros procesos? ¿De qué manera está iluminando este capítulo? Si realmente estamos dejando que Dios nos hable a través de su palabra. Y quisiera ya terminar con
esta frase que encontré en un libro que me leí, que me estoy leyendo, que se llama La fuerza del silencio, que es del cardenal Sara, que ustedes lo habrán escuchado, y dice, hablando de la palabra de Dios, esto: las gracias divinas sobre el hombre se derraman a través de la Sagrada Escritura, escuchada y meditada en silencio. En realidad llegaremos a Dios escudriñando durante horas y horas la Sagrada Escritura, después de haber resistido los embates del príncipe de este mundo. Podríamos decir que con esta frase estamos resumiendo todo lo que hemos dicho, porque nos habla de cómo las gracias divinas se derraman en nosotros, dentro de esas gracias, la conversión, la purificación, la santidad a través de la Sagrada Escritura, pero no solo leída, escuchada y meditada en silencio. Y dice, en realidad llegaremos a Dios, o sea, nuestra manera más directa de conocer a Dios es a través de, es escudriñando durante horas y horas, y el cardenal es enfático en decir que horas, o sea, que no solamente minuticos, que un ratico por la mañana, que un ratico por la tarde, que solo el Evangelio del día y eso, o que leo los salmos y los leo por leer y realmente no los escudriño, sino que durante horas y horas. Y dice que como condición para esto es resistir a los embates del príncipe de este mundo, ¿sí? Que la palabra de Dios nos da fuerza para resistir a los embates del príncipe de este mundo, que recordemos que el cuarto evangelista, es decir, Juan, llama al demonio príncipe de este mundo, del mundo del que nosotros no somos, pero en el que sí estamos, y ahí nos da claramente el cardenal eso, que el impedimento para no escudriñar la palabra de Dios y para que no dejar que permee nuestra vida es precisamente el no resistir a esas tentaciones o también en el caer en el pecado continuamente, pecado mortal, no mejorar, no poder crecer, todo eso hace que nosotros no podamos resistirnos a las tentaciones del enemigo y por tanto pues no poder como ir más allá de solo la lectura de la palabra para llegar realmente a escucharla y meditarla y que esa palabra transforme nuestra vida. Bueno, pues aquí dejamos unas preguntas de reflexión que también van en la guía del retiro. ¿Cuál es el lugar y mi experiencia de relación con la palabra de Dios? Lo analizo de manera sincera y real. ¿Cuáles son las dificultades que tengo a la hora de leer la palabra de Dios? ¿Cuál es el valor que le doy al rezo de la liturgia de las horas todos los días? ¿Cuándo la vivo con novedad y fe? ¿Cuándo la rutinizo o la vuelvo una rutina? ¿Qué tipo de purificaciones y limpiezas Dios ha hecho en mí a través de su palabra? ¿Qué gestos y acciones de Jesús en los evangelios considero que ven reflejadas en mí, mis hermanas, y por qué? El evangelio diario me interpela y confronta interiormente. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí pues quedan como esas preguntas. Igual vamos a enviar un subsidio, que es una conferencia del padre Enrique Higuera, nuestro cofundador, precisamente sobre el valor de la liturgia de las horas, cuando se dio ese cambio en que ya los religiosos empiezan a rezar el oficio de lectura, cuando también se pasa como del latín al español. Entonces, él da como unas indicaciones ahí precisas del valor que le debemos dar a la liturgia de las horas como palabra de Dios. Y pues que todo esto durante el día nos ayude de verdad a reflexionar, como dice ahí, de manera sincera y real, cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en mi vida, cuál es el lugar de la palabra en la congregación. Realmente es la palabra la que está guiando todos nuestros procesos, nuestros discernimientos, nos está llevando a lo esencial. Es importante como que desde la honestidad con nosotras mismas y con Dios podamos hacer esta reflexión. Y si descubrimos de que mi relación con la palabra pues es difícil, no me llega, no saco espacios para leerla y profundizarla, realmente no la entiendo, pues qué bueno hacer de eso no una culpabilidad, sino una oración y desnudarnos ante Dios y pedirle que realmente nos dé esa capacidad para saciarnos, para alimentarnos de ella, para entenderla como inspiración del Espíritu Santo.
terminamos encomendando a nuestra Madre María este día de retiro, ella que fue eh, la persona en la que el Verbo se hizo carne, la que encarnó realmente a Jesús, a la palabra, al Logos, y hizo de su vida una palabra y fue no solo una madre coherente con el proyecto de Dios, una esposa coherente con el proyecto de Dios, sino también una discípula auténtica en el Evangelio de Juan, porque Juan la cataloga como la discípula que cumple con todos los requisitos del discípulo, ¿no? Que da todos los pasos, es la discípula fiel, que ella nos ayude a enamorarnos de Jesús a través de su palabra, nos regale la sabiduría para acercarnos a la palabra y también las estrategias para tener una relación profunda con la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotras y por nuestras familias. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotras y por nuestras familias. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotras y por nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido retiro para todas.